¿Listo? ¿Qué es un gráfico? Pues ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con gráficos en estadística, realizándolos manualmente. Entonces, digamos que Excel nos ofrece esa herramienta en el cual podemos graficar información de una tabla de manera más rápida. ¿Listo? Cualquier tipo de gráfico que hemos trabajado. ¿Qué gráficos conocemos nosotros? ¿Cuáles hemos trabajado? Diagrama de barras. Ujú. Uno que Ya, es como en un círculo, es que no me acuerdo cómo se llama. el circular, ¿no? Diagrama de El de barras, los puntos. diagrama circular, ese se llama un polígono de frecuencias, ¿sí? Diferentes gráficos. Bueno, Excel nos ofrece esa herramienta, ¿listo? De utilizar la información de una tabla para construir un gráfico de manera más rápida y sencilla, con todos los datos que nosotros queramos, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver entonces cómo se utiliza Excel para insertar gráficos. ¿Bien? Los gráficos se pueden insertar de dos maneras. Uno, como una imagen en la misma hoja de cálculo, o podemos desplazarla a una hoja aparte para que solamente sea dedicada al gráfico completo. ¿Listo? Pero antes de eso, entonces, ¿cómo se crean gráficos? Lector. Digo, profe, Ajá. crear gráficos. Para insertar un gráfico tenemos varias opciones, pero siempre utilizaremos la sección gráficos que se encuentra en la pestaña Insertar. Correcto. Entonces, ¿dónde encontramos esa pestaña? Pues después de que abramos un documento en Excel, aquí en la pestaña Insertar, aparece la opción de los gráficos. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Aquí están. Gráficos recomendados. Está el insertar gráfico de columnas, también denominado gráfico de barras o diagrama de barras. Está el gráfico de líneas, también denominado polígono de frecuencias. Está el gráfico circular o de anillos. Y están unas variaciones. Sí, el gráfico de barras, pero visto de manera contraria, es decir, lo que va en el eje horizontal ahora va en el vertical y lo que va en el vertical va en el eje horizontal. Está el gráfico de áreas, que este no lo hemos trabajado en estadística. Está el gráfico de puntos o de dispersión. ¿Se acuerdan que les mencioné esto cuando estábamos empezando a ver el tema de medidas de posición no central, lo que vimos ayer? Ese era el que yo le decía, el de los punticos. Exacto, ese es un gráfico de puntos. Hay diferentes opciones. ¿Listo? El gráfico de áreas que no lo hemos trabajado todavía en estadística. Está esta combinación entre el diagrama de barras y el polígono de frecuencias. ¿Se acuerdan? Histograma. ¿Se acuerdan que lo trabajamos el año pasado? El histograma. Y está este gráfico, que es un gráfico de cotización superficial o radial. Este gráfico se utiliza mucho en cuestiones demográficas. ¿Listo? Entonces, observen. Ahí están los diferentes tipos de gráficos. Gráficos dinámicos. ¿Listo? Después abordaremos esto, por ahora no. Por ahora vamos a centrarnos en lo más básico, que es cómo insertar un gráfico en Excel. ¿Listo? Pero miren, antes de insertar un gráfico no es solamente insertarlo así por así. Miren que si yo me paro en una de las opciones que aparece allí, se aparece un cuadro en la hoja de cálculo en blanco. ¿Sí ven? Aparece en blanco. Significa, ¿por qué aparece en blanco? Porque no hay ningún tipo de información del cual podamos arrastrar los datos suficientes. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Ah, aquí lo dice. ¿Qué dice? Es recomendable que tengas seleccionado el rango de celdas que quieres que participen en el gráfico. Correcto, ¿sí ven? Entonces, y obviamente las celdas no pueden estar vacías, tienen que tener una información. ¿Listo? Miremos qué pasa si yo selecciono celdas vacías y luego me paro en un gráfico de esos. Por ejemplo. Ah, ya aparece algo, ¿no?
ya aparece un título del gráfico, ya aparece información en el eje vertical y aparecen unos punticos de color en el eje horizontal, ¿cierto? O sea, ya hay algo, ya hay una señal. ¿Pero qué le falta? Los valores. Los valores, la información, correcto. ¿Listo? Entonces miren cómo va cambiando allí. Ahí asume que todo es cero, por eso aparece esa cosa allí. ¿Bien? Listo. En esta forma Excel podrá generarlo automáticamente. En caso contrario, el gráfico se mostrará en blanco o no creará debido a un tipo de error en los datos que se solicitan. ¿Listo? Bueno, aquí les muestran también en la guía los tipos de gráficos que existen y además de eso las diferentes opciones que me muestran cada uno de ellos. ¿Listo? También hay una opción que se llama más gráficos dependiendo de la opción que esté seleccionando. Por ejemplo, si yo voy al diagrama de barras, al final aparece más gráfico de columnas, porque estamos hablando del gráfico de columnas, o voy al lineal, más gráfico de líneas, o voy al circular, más gráficos circulares. ¿Listo? ¿Qué aparece allí? Aparecen esas opciones. ¿Listo? Si yo tuviera información en una tabla, al darle clic en cada una de estas opciones, me aparecerían unos ejemplos, ¿sí ven? Pero como no tengo información, pues me van a aparecer en blanco, porque no tengo ningún tipo de tabla, ningún tipo de información seleccionada. Ahí está, miren, si ven, si tuviera información, sí aparecerían así. Ejemplos como opciones que me daría para poder darle la opción. ¿Listo? Entonces, primero que todo vamos a crear una tabla cualquiera, ¿sí? Vamos a crear una pequeña tablita con información para poder crear un gráfico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, coloquemos en una columna diga sabores, en el otro, tenemos frecuencia. Esto es una tabla sencilla, una tabla de frecuencias. ¿Alguno en especial? Eh, no sé, ustedes que van a la heladería seguido, no sé, díganme uno. No, Mandarina, limón. ¿Mandarina limón? Lulo. Brownie, Maracuyá. arequipe. chocolate. Bueno, hasta allí. Hambre, ¿Listo? ron con pasas ya. Necesitamos algo sencillo. ¿Ve? Vainilla chip. Voy a darle unos valores. Listo. Ahí está. Tengo entonces mi información, mi tablita sencilla. Entonces, ¿qué hago yo? Para poder crear el gráfico, lo primero que tengo que hacer es que seleccionar el rango de celdas que yo voy a graficar. Luego me dirijo a la pestaña Insertar, sección Gráficos y selecciono uno. ¿Sí ven? Y ahí me dan las diferentes opciones. ¿Sí ven? ¿Cuánto tardarían ustedes normalmente en dibujar un diagrama de barras? Por ahí que unos 8 o 10 minutos. Y aquí, mira, solo crea la gráfica y ahí está. ¿Bien? Les voy a mostrar con los diferentes tipos de gráficos. Circular, ¿sí? Ahí está. Este mismo de barras, pero el contrario, que es lo mismo. No cambian nada. El de áreas. Este de área es para comparar dos valores, dos frecuencias. Como aquí tengo una, entonces por eso solamente me muestra este. De puntos. Profesor, Ajá. qué pena, Combinado. ¿será que me puedo salir un momentico? Es que el celular se me está descargando. Sí, claro.
¿Listo? Entonces, miren, cuando yo selecciono uno de los gráficos que quiero que quede incrustado, mire que me queda como en forma de imagen, la cual puedo mover y desplazar a mi antojo. Bien, la puedo colocar, ubicar en cualquier otro lado. Cerca a la tabla, debajo, aparte. ¿Listo? También le puedo modificar, ¿sí? Le puedo agregar o quitar elementos, ¿sí? ¿Cuál es uno de los elementos de gráfico? Pues le puedo quitar o agregar esta parte de acá. Mire que mientras tenga seleccionado el gráfico, ¿qué le va a pasar a las celdas? Están seleccionadas, pero si me salgo de allí, ya dejan de estar. Entonces, esto pasa porque yo de pronto quiera cambiar alguna información. ¿Listo? ¿Sí ven? Él me la va a cambiar de inmediato. No me va a pasar absolutamente nada. Ahí está. ¿Ven? Puedo cambiar la información sin necesidad, y en el mismo gráfico me va cambiando las barras, el tamaño de las barras, y hay que cambiarlas. Si no, no. ¿Listo? Puedo también darle un estilo, ¿sí? Cuando usted le da clic allí, me aparecen estas opciones. ¿Sí? Tiene dónde escoger. ¿Sí? Para darle estilo a su gráfico, que quede bonito. ¿Sí? O le puede dar filtro de gráfico. ¿Qué significa? Que modifica qué? Modifica los puntos de datos y nombres visibles en su gráfico, o sea, lo que usted quiere que vaya o no vaya. Por ejemplo, si le quito aquí el nombre de vainilla, él ya va a dejar de aparecer más adelante. ¿Listo? Cuando yo le dé a aplicar. ¿Listo? Por ahora mire que sigue estando, pero si yo le doy a aplicar, ¿qué va a pasar? Desaparece. Es decir, aquí puedo manipular la información que yo quiera que aparezca en el gráfico, sí o no. ¿Listo? Aquí. Obviamente me quita todo esto. ¿Listo? Nombres. Fila 3. Categorías. Las categorías son estas. ¿Sí? O le puedo agregar otra categoría. ¿Sí? Otra categoría es otra frecuencia. ¿Sí? Como un gráfico de Profe, doble entrada. ¿Sí? Dime. ¿usted cambió los valores? Sí, los cambié. Para mostrarles que el gráfico me va cambiando en el transcurso de que yo cambie. Mira. ¿Sí ves? Se va a mover. Ah, listo, profe. También se puede poner en decimales. Sí, claro. ¿Ves? Y él me lo aproxima dependiendo hasta dónde quiere que llegue. 6,43 por encima del 6, pero antes del 8. Aquí la escala del gráfico está de 2 en 2, ¿no? Imaginen que está en que el gráfico de una vez me ajusta la escala a la que yo quiera que aparezca el diagrama. Que esa es otra cosa también que a la hora de construirlo manualmente nos complica un poco. ¿Bien? Le podemos cambiar el nombre dando clic aquí. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí cambiar el nombre. ¿Listo? Ahí está. Entonces, de esta manera se inserta un gráfico en Excel. ¿Listo? ¿Qué pasaría entonces si yo tengo de pronto otro dato por acá? Coloquemos aquí frecuencia relativa. Voy a cambiar a la frecuencia relativa. ¿Listo? ¿Cómo es que se halla la frecuencia relativa? Para eso necesito primero ¿qué? Un total, El ¿no? total. Bien. ¿Cómo es que calculo allí el total? ¿Con qué tecla? Con autosuma. ¿Listo? Ahí está. Pongamos este en entero para que no nos vea así. ¿Listo? Ahora sí, frecuencia relativa. ¿Cómo es que es? Cada frecuencia Dividido el total de datos. dividido el total de datos. Ahí está. Ajustamos los decimales. Voy a ponerlo a 3 decimales. ¿Y cómo es que hago para arrastrar sin necesidad de que se me mueva el 44? ¿Con qué tecla? ¿Yo le expliqué eso? Cambiando la letra. ¿F qué? ¿F qué? Ay, es que me olvidé. F2. No. Creo que es suprimir.
F4, F4. Ahora sí. ¿Sí ves? Me aparecen los signos de peso y eso hace que se me amarre la celda. Quiere decir que yo puedo arrastrar normalmente. Las únicas que se van a mover son estas. ¿Listo? La que no necesito que se me mueva es el total porque todas van a ser divididos entre 44, ¿no? Ahí está. ¿Sí ves? Y volvemos con autosuma para ver si nos da. ¿Cuántos que nos debe dar? 100. 1. 1. Ah, bueno. 1. Vea, 1.0000. Perfecto. ¿Listo? Más exacto no podría ser. Exactamente. Entonces, miren, yo por lo menos quiero cambiarle la información a esto. Es decir, voy a agregarle un nuevo, voy a modificar el gráfico. Voy a cambiarlo de aquí. Series, que está frecuencia. Bueno, voy a modificar aquí. Bien. Cambio el título, ¿sí? Está. Presiono Enter, aceptar. Y me va a cambiar entonces ahorita los datos. Frecuencia relativa. Aplicar. En este caso, la frecuencia relativa, para la frecuencia relativa el gráfico propio a utilizar es un gráfico circular. Entonces, miren, para graficar, para hacer otro gráfico aquí mismo en esa misma tabla, voy a seleccionar entonces la primera columna que son los títulos, ¿sí o no? Y con control sin soltar, presiono clic y arrastro para las demás. Suelto control y solamente me selecciona esas. Son las únicas que necesito para mi siguiente gráfico. Entonces voy a la pestaña insertar, gráfico circular, selecciono el modelo que quiero, bueno, le doy una vez y ahí está. ¿Listo? Entonces de esa manera puedo seleccionar la información. Si es una tabla demasiado grande, ¿sí? De varios datos, de varias cosas, puedo seleccionarlo utilizando la tecla control y clic sostenido, seleccionando todas las celdas de esa misma columna. ¿Listo? Entonces mire que el gráfico circular, como está dividido por colores, aquí al ladito me aparece el color que representa cada una de ellas. El azul clarito, vainilla, lo puedo cambiar el estilo. Diseño, cambiamos el estilo, aquí abajito. ¿Listo? Aquí están con porcentajes, ¿sí lo ven? Este azul, ¿cuál es? El vainilla, 27%. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo es que calculo el porcentaje? Tomo la frecuencia relativa y la multiplico por... 100. Ahí está, mire, 27%. Aquí me lo aproximan un 27%. ¿Sí? Profe, la suma total 11%. de esos porcentajes da 100%. No, porque mira, los reales tienen decimales. ¿Sí ves? Aquí dice 27%, porque solamente está tomando la parte entera. ¿Ves? Pero el del porcentaje completo es 27,27%. Mira, esos son los verdaderos porcentajes. Lo que pasa es que en el gráfico solamente me escribe la parte entera. ¿Listo? Mira. ¿Listo? Entonces aquí puedo mover. Bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo sabían? ¿Alguien sí lo ha manejado? Bueno. Listo. Entonces hablamos de diseño.
seleccionar origen de datos. Entonces, miren. Cuando queremos de pronto cambiar la orientación, la información o los datos como íbamos a hacer ahora, miremos lo que vamos a hacer. Ese es el paso más importante, ya que en él definiremos qué datos queremos que aparezcan en el gráfico. Si observamos la pestaña Diseño, encontraremos dos opciones muy útiles. Pestaña Diseño. Voy a darle clic acá, pestaña Diseño, está ubicada en la parte superior, solamente aparece cuando esté en el gráfico. ¿Bien? Solamente aparece si le doy clic a un gráfico. ¿Sí ven? Entonces, Diseño, y aparecen dos opciones. Cambiar entre filas y columnas y seleccionar datos. ¿Listo? Si le damos clic allí, me aparece esto. Aquí le puedo agregar, modificar o quitar. ¿Listo? Y lo mismo acá. Agregarle acá. ¿Está? Y le damos acá. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Recuerden que la actividad al final no va a ser nada aplicado en Excel. Lo único que hacemos aquí es para que ustedes lo practiquen en Excel, los que tienen la oportunidad, los que no, entonces ya quedan con la información. Bueno, características y formatos. Información. Bueno, esas son cosas de que ustedes prefieran darle diseño, color de letra. ¿Sí? La modificación. Bueno, otro dato importante en cuanto a esto es qué pasa si yo no quiero que mi gráfico esté aquí. Yo quiero que mi gráfico esté en una hoja aparte. ¿Sí? Yo no quiero que se me vea allí porque se me ve feo y no sé dónde organizarlo. Entonces, mire, cuando usted da clic al gráfico, al final en diseño, aparece mover gráfico. Bien, le damos clic y ¿dónde lo quiere? ¿Un objeto nuevo o en una hoja nueva? Entonces le vamos a dar aquí, hoja nueva, y le damos aceptar. ¿Qué va a pasar? Él deja de aparecer en la hoja y me abre una nueva hoja con solamente el gráfico. ¿Listo? Esa es una herramienta útil para cuando de pronto queremos presentar un trabajo y quiero que el gráfico esté en otro lado del documento de Excel. ¿Listo? Lo mismo podemos hacer con este. Clic sobre el gráfico, mover gráfico, hoja nueva, aceptar. ¿Listo? Chicos, ¿cómo es que le cambio el nombre a las hojas? Dándole clic. Doble clic. Exacto, doble clic sobre ella, selecciono y borro. Y ahí ya le puedo modificar qué nombre quiero que aparezca. ¿Listo? Gráfico 1, gráfico 2. Coloquémosle aquí gráfico circular. Y el otro gráfico 2, coloquémosle gráfico de barras. O de columnas, ¿no? Así como lo reconoce Excel. Excel lo llama gráfico de columnas. ¿Cómo muevo esto? Pues simplemente clic y me desplazo al principio. ¿Listo? Clic, clic, un solo clic, sostenido, me desplazo hacia donde quiero moverlo, suelto. Ahí está. ¿Listos? Bueno, ahí está lo de mover. Los mini gráficos. Lector. Ahora que ya ves cómo utilizar gráficos, vamos a hablar de los mini gráficos.
Se trata de una funcionalidad de Excel que permite insertar un pequeño gráfico representativo en la única celda que representará a una única serie de datos. De esta forma podrás ver de una ojeada la tendencia que representan unos determinados valores. Bueno, ¿dónde se encuentra el grupo de minigráficos? En la pestaña Insertar. Insertar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí mismo en Insertar aparecerá estas opciones, llamada minigráficos. Vamos a comprobarlo. ¿Listo? Insertar. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Bien? Minigráficos. Solamente se dispone de 3 opciones: minigráfico de líneas, minigráfico de columnas y minigráfico de ganancia o pérdida. ¿Sí? Muy elemental a la hora de elaborar un informe contable. Volvemos. Disponemos de 3 posibles gráficos. Bueno, ahí está. Bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Otro lector? Si insertamos uno de ellos, dispondremos de una nueva barra de herramientas en la cinta herramientas. Para un minigráfico, en ella encontrarás la ficha de diseño que te permitirá realizar acciones básicas como cambiar las celdas que se utilizan como fuente de datos, el tipo de gráfico para cambiarlo a posterior por cualquiera de los 3 tipos disponibles. Los estilos o remarcar determinados puntos, el más alto, el más Listo. bajo. Muy bien. Entonces, vamos a insertar un minigráfico simplemente para ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces, vamos a darle clic aquí. Y me está pidiendo qué rango, ¿sí o no? Elija los grupos. Ahí está. Ubicación. ¿Dónde quiero que vaya? Pongámosle aquí. Y le damos acá a aceptar. ¿Listo? ¿Qué pasó allí? ¿Dónde está mi gráfico? ¿No has seleccionado dónde quiere que esté el gráfico? ¿Qué pasó con mi gráfico? Vamos otra vez. ¿Dónde voy? Insertar. Primero vamos a seleccionar qué quiero. Vamos a hacer ahí. Insertar. Escojamos. Línea. Rango. Ahí está. Ubicación. Volvemos otra vez. Aceptar. ¿Por qué? ¿No has seleccionado la ubicación? Ahí está. No hay suficiente espacio. Ahí está, miren. ¿Saben por qué? Porque lo único que necesito para el gráfico es los valores. Estos no. ¿Listo? El mini gráfico solamente me muestra, es como una mini representación, algo básico, algo elemental de cómo se están modificando los datos. Miren, voy a modificar un dato de allí. Pongamos uno grande. ¿Qué le pasó? ¿Modificó o no? ¿Sí lo vieron? Sí. Ahí está. ¿Listo? Por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Por si yo no quiero de pronto elaborar un gráfico demasiado grande, sino que simplemente quiero ver cómo se representan los datos o cómo se está moviendo, cambiando o variando los datos. Simplemente utilizo un mini gráfico que me muestre la información. ¿Sí? Entonces vuelvo otra vez. Hasta el total no. Insertar, mini gráfico y hagamos otro. Ubicación, hagámoslo aquí al ladito, aceptar. Ahora sí ven, solamente necesito ¿qué?
Los valores. los Los valores. valores, ¿listo? Y es simplemente como para mostrar una idea de lo que puede ser el gráfico. ¿Listo? Miren que ¿se acuerdan que movimos los gráficos? Y acabo de mover los datos. ¿Será que me movió las barras también? Claro, mire que sí. ¿Sí ven? ¿Me movió acá? Claro, ¿sí ven? El gráfico sigue vinculado a la tabla inicial, no importa que esté en otra hoja distinta. ¿Listo? Incluso de una vez la tabla me lo movió porque yo tengo todos los datos arrastrados a otras. O sea, todo lo que modifique en una celda se me modifica en las demás. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Les sirve esta herramienta más adelante en algún trabajo que les deje estadística? Sí, claro. Claro. Bueno, Después de que nos la deje hacer en Excel. así claro, obviamente. ¿Por qué no? Bueno, muchachos, yo sé que ustedes ya tienen una actividad 1 que es algo un poco compleja, ¿sí o no? ¿Cómo vamos allí? ¿Todavía no han definido con qué lo van a hacer o lo van a hacer solos? Sí se puede hacer con alguien, ¿cierto? Sí, claro, obviamente. Ya recuerden que en el grupo dice las condiciones que debe ir en el video que me van a enviar, ¿no? Bueno, listo. Bueno, entonces la actividad 2 simplemente dejé algo de ABCD. Listo, muchachos, solamente lean, revisen arriba, o sea, todas las respuestas están aquí mismo en la guía. Léanla, léanla, léanla. ¿Listo? Y marcan la respuesta que ustedes consideren es la correcta dependiendo de lo que hayan leído. ¿Listo? ¿Claro entonces? Claro. Listo, como esta sencillita, facilito. Máximo. ¿Listo?